El Grimorio, con el maestro Eric Soham. Ahí está, mi querido maestro, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Rubén, buenas noches, queridos amigos. El martes es del maestro Soham, todo el mundo esperando sus notables comentarios aquí en La Mano Peluda. Hay dos preguntas, mi querido maestro, no sé Muy bien, Rubén. cuál quiera usted, la 1 o la 2, que al final de cuentas es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? De los factores no altera la respuesta. Exactamente, mi querido. Bueno, te voy a dar a conocer la primera, maestro, y luego A ver, la venga. segunda. A ver, dice, ¿por qué cuando mi mamá reza lo hace en otra lengua? Muy bien. Está buena. 2, esta me quedé con el ojo cuadrado. ¿Qué opina de la misión Mirlo Rojo? Hijo, esa es una pregunta ya muy vieja, pero interesante. Adelante, maestro, por favor. Bueno, la primera pregunta. Uh-huh. ¿Por qué cuando está rezando habla en otras lenguas? Uh-huh. Bueno, esto se conoce como un fenómeno paranormal o sobrenatural, Uh-huh. que se le nombra don de lenguas o genoglosia. Hay una diferencia. La genoglosia es cuando una persona ha aprendido algún idioma o alguna otra lengua y con el tiempo se le olvida y bajo determinadas condiciones puede empezar a hablar nuevamente en esa lengua, como si hubiera una remembranza. Y el don de lenguas, que es el que yo creo que se estaba refiriendo aquí, es cuando una persona, porque es en el momento en que hace oración, es una facultad, es uno de los dones que la Iglesia menciona que son dados por el Espíritu Santo, de hablar en lenguas. O sea, y pueden hablar en lenguas, incluso lenguas muertas que ya no existen, como podría ser arameo o copto o alguna otra lengua, en griego o en lenguas que fueron las lenguas, vamos a decir, romances o elegantes, antiguas, y que algunas de ellas pues ya no se hablan actualmente. Sí. Y eso sería por el caso de que fuera un don, que yo creo que así es como será esto, porque está haciendo oración, se llama don de lenguas. Uh-huh. Algunas personas le llaman genoglosia, pero tiene una diferencia. Lo que comentabas, cuando alguna persona ya conoce de alguna lengua y entonces en algún momento de éxtasis o algún momento especial en que entra en un estado de conciencia alterado, puede empezar a hablar en la misma lengua que incluso ya había olvidado. Uh-huh. Esa es la respuesta para la primera pregunta. La segunda me parece interesante. Adelante. Porque esto es algo que ya tiene mucho tiempo. Esto es desde los viajes a la Luna, Rubén. Uy, uy, uy. Sí, hubo muchas polémicas de cuando llegaron los astronautas a la Luna. Vamos a recordar que desde los 60 y aún desde antes, los rusos empezaron a tener un liderazgo uh-huh. en la exploración espacial. Cuando lanzaron el Sputnik, y yo recuerdo que decían, escuchan el bip bip, y se preguntan qué es un satélite que ya estaba dando vueltas alrededor de la Luna. Y después vino la carrera espacial, y todos sabemos que en el 69, pues, mandaron una nave tripulada a la Luna. Ya habían mandado algunas naves robots, pero esta fue tripulada, y fue dirigida al Mar de la Serenidad, que está precisamente del lado oculto de la Luna, porque la Luna tiene la particularidad que conforme va dando la vuelta a nuestro planeta, también va girando y nuestro planeta también. Entonces hay una parte de la Luna que nunca se ve, Rubén. Así es. Y en esa parte de la Luna pues se dice que hay muchas cosas. Se hablaba de que cuando llegó esta nave Apolo a la Luna, en los astronautas, uh-huh. Esto fue muy sonado. Incluso alguna gente decía que no había venido a la Luna, que había sido todo un montaje y bla, bla, bla. Pero los rusos también habían llegado, entonces yo no creo que hubiese habido mucha mentira entre que unos habían llegado y otros no. Sin embargo, los rusos pues siempre fueron muy discretos en sus proyectos, uh-huh. Y solamente cuando ya tenían algo ya anotado era cuando lo daban a conocer. Uh-huh. Entonces, en este caso, los gringos fueron a la Luna, Estados Unidos llegó a la Luna, y decían que no habían ido, pero que se habían bajado a la Luna porque no lo habían hecho del lado de donde se ve desde nuestro planeta esa cara que está iluminada, para poder en todo caso certificar que sí estaban ahí,
quienes tuvieran telescopios o algún sistema de acercamiento. Y ¿por qué se habían ido atrás? Hubo algo que fue muy sonado, no sé si tú lo recuerdes, de que cuando estaban los astronautas diciendo lo que estaban, ya habían bajado de la nave, del módulo que había alunizado, y estaban transmitiendo, tenían un vehículo en el cual se subieron en un carrito y empezaron a explorar. Y hubo un momento en que estaban hablando normal y llegaron a la orilla de un cráter y de repente empezaron a hablar en clave. Cierto. Entonces había unos radioaficionados italianos que dijeron que habían ellos descifrado parte de esa clave y que lo que habían dicho los astronautas era que habían observado unas edificaciones, o sea, construcciones en esa parte de la Luna que no se observa desde nuestro planeta. Entonces eso sacó muchas polémicas de que si se había, que no había, que había pasado, en fin. De hecho, JJ Benítez hablaba de que pues una persona que tenía un cargo muy aceptable dentro de la NASA le había dicho que se había grabado parte de esa edificación o construcción que habían encontrado y que se lo daba como una premisa de lo que habían hecho, pero no podía darle imágenes. Y incluso llegaron a un acuerdo y le dijo que en caso de que él muriera podía utilizar el material que ya le había dado, que era una grabación. Entonces JJ Benítez se esperó hasta que esta persona falleciera y entonces sacó un libro a donde habla precisamente de esto. Él hablaba sobre pues la expedición que hicieron unos militares a conocer en un viaje en el tiempo para conocer en los caballos de Troya cómo estaba Jerusalén, quién era Cristo, cómo había estado todo y bla bla, pero también escribía sobre ovnis. Entonces eso de Mirlo Rojo tengo entendido que era la clave o el código que utilizaba la persona que le había dado a él la información, de ahí es de donde viene. Hay muchas personas de sectores que dicen que no, que eso no es cierto, que fue mentira, que esta persona no existía, que había sido una de las cosas que había dicho JJ Benítez, pero que no eran ciertas, que no eran auténticas y que las había utilizado pues para generar expectación y que todo el mundo comprara sus libros. Entonces, entre la verdad y la mentira, pues aquí es muy difícil establecerlo, pero resulta muy curioso que una vez que hubo este descubrimiento o este hallazgo, los rusos llevaban la supremacía en aquel entonces por los objetos que habían lanzado al espacio, los satélites y tripulados, pero pues hubo un momento en que ellos se detuvieron y Estados Unidos tuvo varias misiones que tardaban 6, 7 meses, 8 meses una de la otra, Rubén, con unos gastos altísimos. ¿Cómo no? Y que sí, o sea, tardaba de una misión a la otra 7, 8 meses de distancia, que no era nada. No. Y además lo que cuesta una nave lo costoso que resultaba cada una de las misiones. No, era una barbaridad de dinero lo que estaban invirtiendo. Y entonces hay quienes dicen que lo estaban haciendo porque estaban investigando qué era lo que habían encontrado y querían sacar pruebas y que incluso decían que habían tenido contactos con extraterrestres. Y bueno, de hecho hubo una película a donde hay una nave, no recuerdo el título de la película, es Apolo 15 o 16, algo más así. O menos, sí. Que llega a la Luna y se encuentran con que hay habitantes o hay seres que ellos no conocen y empiezan a ser víctimas de las amenazas de estos seres, llegan a victimizarlos y se dan cuenta que había una nave rusa que ya había alunizado antes que ellos y que los tripulantes de la nave estaban muertos. Es una película que sacaron supuestamente con una de las teorías que existen, pero en realidad no hay nada firme, pero sí hay muchos vestigios de que sí encontraron algunas edificaciones en ese mar de la tranquilidad, en la parte oculta de la Luna, y eso es de lo que se trata Mirlo Rojo. Perfecto, mi querido maestro, bien explicado.
Y como dices, pues ya más o menos la llegada del hombre a la luna es, por favor, si me equivoco, corrígeme, 1969 sería. En el 69, ¿verdad? Correcto. Así es. Y de hecho, fíjate julio. que había testimonios de los mismos astronautas, de Aldrin, Collins y Armstrong, de que desde que salieron prácticamente de la atmósfera terrestre, ya fuera de la atracción terrestre, habían sido seguidos por naves, desde que salieron de ahí, llegaron a la luna, estuvieron ahí dando algunas revoluciones el tiempo que estuvieron, y de regreso los habían seguido también. De hecho, por ahí en algún momento salieron algunas fotografías que tomaban los astronautas, a donde había objetos luminosos que veían a través de las escotillas, y que los iban siguiendo, Rubén. Así es, ellos ya sabían, ¿verdad?, a lo que iban. Sí, hubo muchas especulaciones, muchísimas. De hecho, cuando regresan los astronautas y los tienen en cuarentena, después de esa cuarentena, si nosotros hubiéramos seguido cuál fue el destino de esos astronautas, pues terminaron aislados, uno de ellos terminó alcohólico, en fin, o sea, sí tuvieron una consecuencia de ese viaje que no hubiera sido tanta consecuencia si hubieran visto nada, seguramente hubieran llegado, hubieran dicho un gran paso para manejar un pequeño salto para el hombre y poner la bandera y se regresa, no pasa nada. Claro. Pero algo sucedió, que muchos radioaficionados captaron y pues eso es lo que causa la expectación. Mi querido maestro, muchísimas gracias una vez más. Pues como siempre, Rubén, un verdadero gusto saludarte, un abrazo fuerte para ti, para todos nuestros queridos amigos y para todos en cabina. Nos vemos el próximo martes. ¿Qué es? Como si fuera mañana. Como si fuera mañana. Ok, Rubén, buenas noches. Buenas noches, maestro. Hasta luego.